que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Bienvenidos a un nuevo programa de Data 7600. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien este nuevo jueves, una nueva mañana junto a ustedes. Bueno, estamos con un especial de Mora Negretti, en donde vamos a hablar de la investigación del caso, la causa judicial, cómo se va llevando, cómo fueron los hechos. Pero primero, antes de arrancar, no nos olvidamos y vamos con los datos del clima para el día de hoy. Estamos con Pedro Negri está junto a nosotros, que nos va a dar los datos del clima. Pedro, ¿cómo andás? Buenos días, Lucía, buenos días a todos, y así es, estamos acá en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, se espera un buen clima hasta las 3 de la tarde, la máxima es de 17 grados, y después se esperan algunas lluvias para lo que es más la tarde de las 16, 17 horas. Bueno, y todas estas lluvias van a permanecer hasta la noche. Dicen que viene la tormenta de Santa Rosa, así que nada, a esperar. Para el fin de semana ya mejora también un poco el clima. Para lo que es el viernes, sábado y domingo, bueno, está terminando agosto y el clima también viene mejorando. Muy bien, Pedro, por la información, pero nos vamos rápidamente al objetivo de este programa, que es investigar un poco y hacerles llegar a ustedes, a sus casas, lo que es este caso que revolucionó la ciudad de Mar del Plata por lo brutal y la tragedia que fue el hecho. Pedro, vos tenés la introducción de cómo fue la situación del caso. Así es, un caso muy conocido que se dio en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, se trata de Mora Negretti, que fue apuñalado por unos jóvenes cerca de lo que fue el Aldrey. Bueno, Mora Negretti era una persona que vivía en la ciudad de Buenos Aires, venía a Mar del Plata a cumplir su cumpleaños número 30. Bueno, él tenía 29 años y venía a festejarlo acá. Y lo que pasó fue que justamente se encontraba en la ciudad de Mar del Plata ese fin de largo, también justamente era el Día del Padre, que venía a festejar, y terminó siendo apuñalado por unos jóvenes que se encontraban arriba de un edificio. Primero lo que hicieron fue empezar a arrojarle con hielos. Ellos estaban en una parada de colectivo cerca de lo que es el Aldre, ahí en Sarmiento, y empezaron a arrojarle estos hielos y ser acosados por estos jóvenes que se encontraban ahí arriba de un edificio. Rápidamente, bueno, hubo una discusión, obviamente, porque Mora y su amigo, que se encontraban en la madrugada del domingo esperando un colectivo, les preguntaron y también empezaron a intercambiar diálogo con estos jóvenes que le estaban arrojando cosas, y justamente los chicos bajaron, menores de edad y también dos adultos, los que estaban haciendo estas cosas, y apuñalaron a los dos jóvenes. Bueno, justamente Mora Negretti fue quien recibió lo peor, fueron 6 apuñaladas. Rápidamente lo trasladaron a lo que fue el Intersonal, pero no pudieron hacer nada y terminaron con la vida de este joven que, bueno, tenía un montón de cosas por delante, tenía un proyecto con la novia para casarse, también la novia se encontraba acá en la ciudad de Mar del Plata, no estaba ahí presente, pero también, bueno, lo que fue un cumpleaños, el festejo del Día del Padre y demás, terminó siendo opacado y por la muerte de Mora Negretti. Así es, Pedro, y otra vez volvemos a lo mismo, como la violencia de una discusión tan light,
tan de la nada puede saltar con algo y terminar en algo así tan doloroso y tan trágico, y como un chico que vino a festejar su cumpleaños y a pasar un día del padre junto con toda su familia encuentra la tragedia producto de una discusión. Eso también es un factor que refleja cómo está también la sociedad hoy en día, todos revoloteados, todos revolucionados. No sé qué te parece a vos, Pedro, pero... Sí, realmente es muy impactante lo que sucedió. Bueno, también por eso tuvo tanto revuelo lo que fue el caso. Y más que nada porque eran menores de edad los que hicieron y realizaron este asesinato. Se trataban de dos jóvenes de 13 y 15 años. Bueno, pensar en lo que es la edad de los chicos y por qué estaban realizando esto. También había una mayor de edad que, bueno, ella es identificada como Marilyn Brisa Vera González. Bueno, ella también está en tribunales y demás. El caso... Bueno, realmente muy impactante, algo que no se entiende y que sigue pasando hoy en día. Bueno, es muy raro y muy trágico lo que sucedió a Mora Negretti, que hoy en día también sigue impactando. Así es, Pedro. Y nos vamos rápidamente a un corte y enseguida volvemos. Muy bien, y continuamos con más Data 7600 en este jueves, en este especial de Mora Negretti. Y ya está con nosotros nuestro compañero Santi Barreiro. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Todo bien, Lula, un muy buen jueves. Y para el día de hoy, en esta investigación, Santi, estuviste hablando con el abogado de la familia. Contanos un poquito qué pudiste charlar, qué pudiste hablar con él. Así es, Lula, estuvimos hablando con Julio Razona, el abogado de la familia, como bien dijiste. La verdad que sí, una palabra muy importante porque, bueno, se sabe que hace apenas unos días liberaron a los menores, entonces queríamos saber cómo va a continuar el caso a partir de esto, si está pensado esta medida, a ver cómo piensa continuar con el caso. Se sabe que en un principio el mayor, el que había cometido el crimen, en una instancia, bueno, primero se hablaba de que había sido uno de los menores, después se supo que había un mayor, que hubo un intercambio de ropa. Justamente hablamos de este tema, se había negado a declarar, pero bueno, una instancia muy importante luego de la liberación de estos jóvenes para saber cómo va a continuar el caso, y esto es lo que nos decía Julio. Para empezar a hablar sobre el tema, sabe muy bien que hace 2 semanas, obviamente, se liberaron a los dos jóvenes, se tomó la decisión de liberarlos. Yo quería saber la opinión que tiene usted con respecto a bajar la edad de imputabilidad. Bueno, yo represento a Luis Mora, padre de Martín Mora Negretti, tanto en la investigación de los hechos, tanto en el fuero de mayores, como en el fuero de menores, ante la justicia de menores. Y en la justicia de menores, además de haber aportado pruebas para demostrar la responsabilidad de los autores materiales de este delito, que son 3 menores y 2 adultos, me comprometí con Luis Mora a generar plantear la inconstitucionalidad de la ley de menores. Y además redacté un proyecto de ley, de nueva ley de menores, fundada en estos principios elementales que demuestran que la ley de menores actual, la vigente, es absolutamente inconstitucional y a su vez injusta porque no sanciona a quien tiene menos de 16 años y le facilita la comisión de una cantidad de delitos por más terribles que sean estos. Sí, una vez que cumple la mayoría de edad, los delitos cometidos cuando es menor, eso se borra, ¿verdad? Sí, no es un antecedente para los adultos. La ley de menores vigente establece que solamente son punibles, o sea que merecen una pena, los menores de entre 16 y 18 años de edad. De 18 para adelante son adultos. Lo que pasa es que esta ley vigente, la ley de menores vigente, que es la 27.778 de 1982, de la época de la dictadura militar, en ese momento la dictadura militar ponía a disposición del Poder Ejecutivo a las personas. Esto quiere decir que no eran juzgados, los adultos no eran juzgados, sino que quedaban a disposición del Poder Ejecutivo, y así hemos conocido personas que han estado años detenidos sin un abogado defensor, sin un fiscal que lo acuse, nada, una situación absolutamente arbitraria. Cuando recuperamos la democracia en 1986,
siguió vigente esta ley de menores que pone a disposición del Poder Ejecutivo a los menores de 16 años. O sea, responden por ello al Poder Ejecutivo. Y que pasaron tantos años y esa ley sigue vigente, nunca se derogó. Entonces, por eso hablo de la inconstitucionalidad de esta ley, que choca contra los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es letra de nuestra Constitución a partir de 1994, cuando se incorporó a nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22, y que no tiene absolutamente nada que ver con esta ley. Entonces, acá estamos en un camino sin salida, porque los jueces de menores, por más hecho perverso que hayan cometido los menores, como el asesinato de Martín Mora Negretti y la tentativa de homicidio de su amigo, que recibió también puñaladas, se ven en la obligación de dejarlos en libertad. Porque, ¿qué dice la ley? Que cuando es un menor de 16 años, ese menor tiene que ser puesto a disposición del Poder Ejecutivo, en este caso la municipalidad. Lo recibe la municipalidad y tienen en Mar del Plata hay una dirección de los derechos del niño que hace un informe sobre el menor de edad y siempre recomienda que lo dejen en libertad. O sea, no es una decisión judicial, es una decisión política que queda en manos de personas que no son las idóneas. Entonces, lo que nosotros proponemos, y que de hecho así lo dice el proyecto de ley, que tienen que ser punibles los menores de edad, los menores de 16, cuando comprenden la criminalidad del acto, cuando entienden que lo que están haciendo está mal. Este principio es el que se establece en países desarrollados. Inglaterra dice que a partir de los 10 años los chicos comprenden la criminalidad del acto, Uruguay de los 12, casi todos los países del mundo tienen este principio desarrollado. Nosotros establecemos que hay que poner una edad de punibilidad, pero siempre se debe hacer un estudio de personalidad del menor de edad para ver si entiende lo que hace, porque también puede ser un caso de inimputabilidad como los adultos, ¿no? Que no comprenden lo que hace. Bueno, esto lleva un trabajo muy arduo que estamos haciendo, lo he presentado ante la justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la ley para que no se aplique, que eso está en trámite, está en la Cámara de Apelaciones ahora, y también este proyecto de ley lo he presentado ante varios legisladores nacionales. Bien, perfecto. Y con respecto al tema, siguiendo la misma línea, quería preguntarle si usted cree que es posible, luego de estos reformatorios que existen, la reinserción a la sociedad, ¿no? ¿Cómo es esa vuelta y cómo se trata eso? Bueno, vos fíjate que hablamos de reinserción, como bien decís vos, o de resocialización, como dice la ley, pero no se puede resocializar a alguien que nunca estuvo socializado. No puede resocializar, porque de hecho estos chicos que mataron a Martín Mora Negretti vuelven al mismo lugar de donde egresaron. O sea, lo que hay que hacer es educar y socializar, enseñarle valores, enseñarle un oficio, educarlos, instruirlos. No se puede, estas leyes antiguas que hablan de resocialización son más una expresión de deseo que otra cosa. Porque ¿cómo vas? Estos chicos que nunca pudieron estar en los colegios porque agredían a sus compañeros, los maltrataban, robaban a los docentes, está todo informado. Van a volver al mismo lugar de origen ahora. Bueno, el municipio de General Pueyrredón resolvió a través de su estructura burocrática que vuelvan con los familiares. Y si vos lees los fundamentos de esto, son incomprensibles. Dicen, no, porque ellos manifestaron su férrea voluntad de no estar presos. ¿Quién está preso va a decir que quiere estar preso? Que quieren volver con su familia. Desde el Robledo Puch, el Petizo Orejudo, todos decían lo mismo. ¿Qué va a decir alguien detenido? Es normal que quiera volver. Lo que pasa es que el Estado se tendría que hacer cargo de la educación y dejar de lado estas leyes antiguas que lo único que hacen es perjudicarnos a nosotros como sociedad y asegurarle a esos pibes que se podrían educar y que podrían tener un futuro, asegurarle una carrera delictiva y una muerte temprana. Excelente, quedó muy claro. Y ahora sí, con más respecto a la causa, bueno, ¿cómo avanza, ¿no? ¿Qué es lo que sigue luego de la liberación de estos jóvenes? ¿En qué punto está y cómo sigue? Bueno, con respecto a la de los adultos, Julio Vivó y su mujer, que son los autores materiales, son los que Julio Vivó fue el que usaba las 2 facas y la mujer
una tijera, los agredió con una tijera, que no me cabe duda que fue la instigadora, porque ella los amenazó que cuando venga el marido los iba a matar. Ellos ya se les ha dictado prisión preventiva, que es una resolución por la cual ya se ha dictaminado que tienen que quedar detenidos, y se aguarda que se resuelva la elevación a juicio para un juicio oral y público. La pena en expectativa para ellos, pues un homicidio y tentativa de homicidio triplemente calificado, es de prisión perpetua. O sea, de por vida van a tener que estar presos. Y en cuanto a los menores de edad, fueron liberados y están eximidos de responsabilidad penal por este tema que yo te estaba diciendo recién. Yo acabo de solicitar que vuelvan a ser detenidos porque los informes que hizo el municipio de General Pueyrredón se olvidaron, entre comillas, de hacer los informes psiquiátricos y los elevaron igual. Y bueno, estamos en esta situación y también se tiene que resolver la inconstitucionalidad de la ley para que en forma preventiva, si esto se hace lugar, estos menores de edad queden detenidos, privados de libertad, hasta garantizarse que no van a seguir agrediendo a terceros ni a sí mismos, por supuesto. Muy bien, ahí pasaba la palabra del abogado de la familia Negretti. Muy importante sus testimonios, pero ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Data 7600. Continuamos en este especial y vamos a continuar con lo que sería cómo viene avanzando la causa judicial en lo que sería este caso. Bueno, en principal los dos mayores de edad de 21 y 23 años que estaban acusados por el homicidio de Martín Mora Negretti permanecen en prisión tras el dictado de la prisión preventiva, mientras que los dos adolescentes de 13 y 14 años con los que hubo más revuelo, hubo bastantes idas y vueltas sobre qué decisión debería tomarse en cuanto a los menores, estuvieron en el lugar, estos fueron los menores que estuvieron en el lugar derecho, y finalmente se encuentran en libertad, luego de darse por finalizada la medida de seguridad extraordinaria. Y bueno, el próximo paso en la causa para ellos deberá ser el dictado de sobreseimiento para quedar en libertad finalmente, porque son menores de edad y no son inimputables. Los dos menores estuvieron privados de su libertad por un poco más de un mes, que finalmente tras el abordaje de los profesionales que dependen del Estado, ya que no tenían los recursos como para pagarse un abogado de forma privada, por lo tanto entraron en el hecho los servicios del local y zonal de promoción y protección de los derechos, la justicia de garantía, y fueron quienes dispusieron la liberación de estos dos menores contra la oposición que mantenía la Fiscalía y el particular damnificado, que es representado por Julio Razona, el abogado quien anteriormente habló con nosotros junto a Santi. Según indicó Razona hace unos días, la decisión más que nada se basó en los informes favorables que fueron emitidos por los profesionales que trabajaban en su abordaje, teniendo en cuenta las edades, ¿no?, de 13 y 14 años, que son no punibles. Entonces por ese motivo se decidió dejarlos en libertad. Y también uno de los apartados que se pudieron leer fue que se buscaba que estos dos menores, obviamente con una vida por delante, podrían reinsertarse en la sociedad de forma rápida y de la mejor manera posible también, y esto fue una de las tantas también por lo que se tomó la decisión de dejarlos en libertad. Pero en este sentido, según explicaron las fuentes judiciales, en lo que resta del proceso judicial que está a cargo del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Llanes y Urrutia, y el paso siguiente va a ser el dictado de este sobreseimiento para ambos, pero para que la justicia disponga de esta medida, previamente se debe mediar un pedido de parte que hasta este martes y o jueves todavía no ha sido mandado, ¿no es cierto?, no ha sido elevado. Pero mientras tanto, la investigación que está encabezada por el fiscal Leandro Arévalo en relación a los dos mayores de edad que están acusados también por el crimen, esta situación avanzó hace 2 semanas en el dictado de la prisión preventiva de ambos
por lo que Julio Vivo, de 21 años, y su pareja Marilyn Vera González, de 23, van a permanecer detenidos, acusados por el delito de homicidio, con el concurso premeditado de 2 o más personas que presenta una pena de expectativa de prisión perpetua. Eso es lo que se sabe hasta el momento en cuanto a la causa y cómo se va llevando y cómo va siguiendo este hecho. Veremos cómo se manejará la justicia con respecto a los menores, si van a lanzar algún tipo de medida. Bueno, y en cuanto a la situación de los menores, está Juli también para charlar y hablar un poco de lo que es la ley de imputabilidad, que bueno, es un debate vigente en la Argentina, y más con esto que pasó, bueno, se dan muchas maneras de pensar, y es por eso que está Juli para charlar del tema. ¿Cómo va, Juli? Muy buenos días, Lula. Como mencionás, la edad de imputabilidad tiene que ver con la edad a partir de la cual la justicia puede condenar a un adolescente para que pueda ir a la cárcel. En Argentina, según el régimen penal de minoridad, que fue dictado en el año 1980 durante la dictadura militar, el límite es de 16 años. O sea, a partir de los 16 años no pueden ser juzgados. Sin embargo, los adolescentes entre los 16 y los 18 años tampoco pueden ser juzgados por la justicia argentina, porque solo son punibles, quiere decir que merecen un castigo, aquellos que hayan cometido algún tipo de hecho doloso. Recién a los 18 años pueden cumplir la condena en la cárcel. Hasta ese momento, los jóvenes, lo que puede dictar la justicia tiene que ver con que queden detenidos en algún centro para menores o centros especializados que se dediquen a ese tipo de cuestiones. Por otro lado, también están los menores de 16 años. En la legislación actual argentina no hay ningún tipo de régimen penal que regule la responsabilidad sobre algún tipo de delito, y según había explicado la ex asesora general de menores de la ciudad, Laura Musa, si el menor de 16 años presenta algún tipo de problema de conducta o problema mental, puede quedar internado en un instituto penal, si así lo requiere el juez de la causa, durante el tiempo que piense que sea necesario para ese joven. Esto genera que varios menores de 16 años en Argentina actualmente estén detenidos en este tipo de centros sin que hayan tenido un juicio previo. En el caso de Mora Negretti, son 2 los menores de 13 y 14 años, quedaron en libertad después de haber estado detenidos un par de días, y a disposición del Poder Municipal. Están a cargo de lo que tiene que ver con la reinserción y la resociabilización y la contención de estos menores por todo lo que sucedió en la cárcel. El papá de Mora Negretti y su abogado han manifestado varias veces que van a plantear la inconstitucionalidad de esta ley, porque creen que, como se dictó durante la última dictadura militar, quedó vieja y necesita ser actualizada en este tiempo, porque con este panorama los menores de edad que cometen algún tipo de delito o asesinan quedan a disposición de organismos que dependen del Estado, y en este marco no quedan detenidos, sino que quedan a resguardo en centros de menores. Lo que manifestó el abogado tiene que ver con que estamos en una lucha muy fuerte y que además están en contacto permanentemente con la Cámara de Diputados para intentar plantear y poder llevar al Congreso algún proyecto de ley que tenga que ver con bajar la edad de imputabilidad en Argentina, para que en casos como los de Mora Negretti puedan ser condenados los menores de 16 años cuando suceden algún tipo de caso como este. Hace unos días también Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, también había manifestado algo en la línea del papá de Mora Negretti y su abogado, con que pediría un proyecto de ley para bajar la imputabilidad a los 14 años, porque según lo que manifiesta es que cuando un joven agarra algún tipo de elemento, ya sea un arma de fuego
o un elemento con el que puedes generar algún tipo de lesión a un tercero, también tiene la capacidad para poder ir a la cárcel. Muy bien, Juli, muy completa tu información. Y sí, aunque sea que haya alguna salvedad en estos casos, ¿no es cierto?, alguna excepción para delitos como este, que se sabe que estuvieron en el lugar del hecho, que hay pruebas porque hay cámaras de seguridad, hay evidencia. Y bueno, lo único que faltaría es que se cambie esta ley, bueno, para que estos menores tengan algún tipo de consecuencia. Pero bueno, ahora vamos al último corte del día de hoy, de este jueves, y ya volvemos con más Data 7600. Y continuamos, volvemos de este último bloque y ya estamos con Fiore Capelli, que nos va a hablar sobre las distintas causas en donde hubo menores involucrados, causas juveniles. Y bueno, Fiore, ¿qué tenés para charlar y contarnos del tema? Sí, Lu, ¿cómo estás? Sí, venimos con este tema hablando con Juli y bueno, los datos que vos dijiste sobre la causa de Mora Negretti. Y también es penoso hablar que por todo el país y toda la Argentina se vienen dando diferentes casos de delincuencia juvenil, más allá de que hay un Ministerio de Justicia y Defensa de los Derechos Humanos que tiene una sección para la prevención de este tipo de delincuencia. En los últimos años se incrementó muchísimo lo que es la delincuencia juvenil, hasta incluso infantil. Y bueno, hoy traemos 2 casos, además del de Mora Negretti, donde menores de edad están puestos a disposición de la justicia porque llevaron algún tipo de responsabilidad en los hechos. Uno, por ejemplo, es el caso del Martincito, un joven de 15 años que ha tenido ya diferentes antecedentes que lo han llevado a manos de la justicia. Por ejemplo, es un chico bastante problemático. Fue apresado hace aproximadamente un año, a principios de 2021, por integrar una banda pirata del asfalto. Fueron varios hechos de delincuencia, y no solo delincuencia en la calle, sino con armas, armas blancas y armas de fuego. En las redes sociales de él mismo, obviamente no podemos decir el nombre porque al ser menores de edad no podemos revelar ningún tipo de identidad, de datos de la identidad, pero bueno, en las redes sociales, en sus redes sociales, hay diferentes epígrafes y fotos y videos donde se los ve vinculados a las armas. Él mismo se llama como un adicto a las armas. Esto es realmente penoso y de riesgo no solo para con él, sino para con la sociedad. Y bueno, el caso que hoy se cuenta de él no es menor. El 1 de enero de este año, del 2022, Lara Fernández, que es la víctima, salía de un boliche en Lomas de Zamora, que había festejado el Año Nuevo, y bueno, el Martincito, junto con otros 3 cómplices, la interceptan en la calle, junto con, bueno, un grupo de amigos que estaba Lara, y los apresaron, les pidieron los celulares de una forma violenta, sacaron sus armas. Lara lamentablemente se resistió. Digo lamentablemente porque el final es bastante triste, porque el Martincito le da un culatazo con el arma en la nuca, la tira al piso, y cuando Lara está semi inconsciente le tira a quemarropas a la cabeza y la mata. Ese es el último caso que se le conoce a Martincito. Ya había salido del centro no se le dice rehabilitación, se le dice reinserción a la sociedad, donde estaba alojado en Lomas de Zamora, que se llama el Instituto Almafuerte, perdón, en Lomas de Zamora no, está en La Plata. El hecho fue en Lomas de Zamora, y bueno, este caso es más fuerte porque involucra un homicidio, involucra una muerte. Ya en 2021, a fines de 2021, en este centro de reinserción, una psicóloga habló con Martincito y la había visto y lo había elevado a un informe donde él tenía tentativas, no solo de atentar contra la salud pública, sino contra su propia vida, y que necesitaba una institucionalización más larga que los meses que se puede dejar a un menor de edad en un centro así de institucionalización y de aprendizaje de errores. Bueno, hoy Martincito está en uno de estos centros, pero bueno, como bien dijo Juli, bien dijiste vos, son inimputables, tiene menos de 16 años, recién en 2024 va a poder recibir una pena, pero bueno, para la justicia nacional, para la justicia argentina, una vez que él pueda
acceder a cargos como mayor de edad, todos los que tuvo siendo menor de edad se le borran. Así que, bueno, es penoso y todavía el caso sigue vigente y siguen resolviendo diferentes características y diferentes puntos, pero bueno, la inimputabilidad de este chico, que ya lleva a su nombre una muerte, es algo como para hablar, ¿no? Del caso. Otro caso igual, ya un poco más grande y ya con una sentencia, es el caso de Franco Araoz, que bueno, en 2019 fue asesinado por un amigo de él. No se le conoce la identidad tampoco, porque en ese momento el amigo todavía no tenía 16 años, tampoco se le puede descifrar ningún dato de identidad. Este amigo, que lo vamos a apodar LG, como es en diferentes medios, está apodado y en la justicia, lo fue a buscar para andar en bici. Pasaron 5 o 6 horas, ninguno de los dos volvía. Y bueno, al otro día la familia radica la denuncia de desaparición de Franco. Franco tenía 13 años solamente. Y bueno, se llega a este chico, al acusado, y en una entrevista con la policía, él dice que lo había matado y lo había dejado en un monte de la ciudad de ellos, que es Río Segundo, Córdoba. Bueno, de ahí se empieza un proceso judicial. Obviamente no se lo encarcela ni se lo tiene privado de su libertad, sino que se lo pone como en un instituto como el Martincito, en un instituto de rehabilitación y recuperación y aprendizaje para menores de edad en situación de delincuencia juvenil. Y bueno, en 2021 el acusado cumplió 18 años el año pasado y la justicia lo encontró responsable del hecho y fue puesto a disposición para su tratamiento tutelar por el término de 1 año. Esto no quiere decir encarcelamiento, así lo explicó la jueza de la causa, Nora Giraudo, que explicó que en el fuero de minoridad se celebra el juicio, se declara la responsabilidad de la persona que ya cumple condena de 18 años, y después se sigue con un tiempo a prueba, como ya es tratado como un mayor, pero su caso fue siendo menor de edad, tiene un tiempo a prueba para evitar la prisión. Obviamente la familia del joven asesinado, de Araoz, pide condena perpetua, pero bueno, se le puede aplicar pasados los 21 años de edad de este chico, o si no cumple con las determinadas características que tiene este tratamiento tutelar. Como bien te dije, y como dijo Juli, la justicia, si bien los toma como inimputables, hay diferentes centros de reinserción de la sociedad, como veníamos hablando, para que la delincuencia juvenil baje los porcentajes. Como dije, hay una sección en lo que es el Ministerio de Justicias y Derechos Humanos, que es la prevención de delincuencia juvenil, que tiene directrices de las Naciones Unidas para la prevención de este tipo de delincuencias, que son directivas y orientaciones que buscan evitar que niños y jóvenes que se encuentren en riesgo social tengan conductas criminales. Cuenta con obligaciones del Estado, planes de protección no solo para el niño, sino para las familias de este tipo de menores que se encuentran en diferentes situaciones extremas en la vida, porque cabe destacar que para la mayoría de los niños que caen en la delincuencia, tanto infantil como juvenil, son niños privados de una educación primaria o secundaria. Muchos están privados de lo que es un seno familiar íntegro, muchos están ligados a la droga, a el vandalismo, la delincuencia por parte de mayores. Entonces, no solo es, obviamente no estamos defendiendo ningún tipo de hecho de delincuencia, pero hay un contexto atrás de todo esto que también tiene responsabilidad el Estado, y es necesario también para no solo conocer el hecho lastimoso, sino todo también lo que viene atrás, ¿no? Sí, exactamente, lo que lleva a esos menores a actuar de determinada manera, más que nada también por la falta de educación, de contención por parte de la familia. Sí. Hay todo un detrás, pero la justicia tiene que hacerse cargo de estas situaciones, no mirar para atrás, porque quieras o no, también son unas víctimas por estos chicos. Obviamente. Por parte del Estado. Nadie le saca culpa de los hechos que han cometido, pero son un poco también las víctimas de un sistema que no los acompaña ni los tiene en cuenta. Exactamente.
Bueno, hasta acá hemos llegado con este programa, este especial Mora Negretti de Data 7600. Damos los últimos datos del clima para el fin de semana. El viernes va a haber una máxima de 16, el sábado una máxima de 12 con un poquito de viento y el domingo también baja un poco la temperatura y llega a los 10 grados. Hasta acá llegamos, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @data7600. Nos vemos el próximo jueves y que tengan un lindo fin de semana. Chao. Entertaining.